Esto lo pueden servir así como un caldito, miren, cheque, con sus verduras, sus papas y su juguito. Lo pueden servir así como una carne en su jugo. Miren qué rico se ve. O lo pueden acompañar con alguna guarnición, que en este caso va a ser arroz. Arroz con gris o moros y cristianos, que hicimos aquí en Casa Rey. Y que si quieren saber la receta, en nuestro canal tenemos 2 versiones del con gris que pueden ustedes también replicar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escurrir un poco y serviríamos así. Miren. Amigos y amigas de Casa Rey, hoy les voy a enseñar a hacer esta delicia. Esto es un guisado de carne de res en salsa verde con papas y verduras. Miren qué rico, una cosa bien jugosa, bien apetitosa. Miren qué delicia. Esto es carne de res con papas en salsa verde y verduritas en la olla Ninja Foodie. Vamos para allá. Bien, estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Lo principal es la carne. Esto es carne de res, falda o pulpa pueden ocupar. Aquí son cuadritos pequeños de carne de res. Ustedes pueden hacerlo más grandecitos, como de un bocado, como ustedes gusten. Aquí hay 3/4 de kilo, o sea 750 gramos de carne de res troceadas en cuadritos. Vamos a ocupar para la salsa 4 tomates o tomatillos, 4 chiles serranos, 1/4 de cebolla blanca y 2 dientes de ajo más cilantro. También ocuparemos para lo que es la verdura de nuestro guisado. Aquí tengo 2 pimientos morrones o ají pimiento morrón o pimiento dulce. Aquí tenemos mitad de un verde grande y 2 pequeños rojos. Para darle sazón también comino que voy a molcajetear, 4 papas blancas, aceite vegetal, unas 4 onzas, sal y pimienta, sazonador de todo tipo. Y bueno, me faltó un ingrediente que lo tengo por aquí. Vamos a ocupar también, ya veremos si una cebolla completa o media cebolla, para también darle aquí el toque a la parte de la verdura de nuestra salsa. Yo la voy a hacer aguadita, se me antoja que esté así jugosa, aguadita. Y para corregir pH o acidez vamos a ocupar una cucharadita de carbonato. Esto es principalmente todo. Bien, lo primero que vamos a hacer es cocer los ingredientes de nuestra salsa. Entonces abrimos nuestra olla, la prendemos, elegimos en función Sear Sauté en High. Vamos a echar 1 litro de agua. Y echamos todos los ingredientes excepto el cilantro. Le echamos 1 dedo de sal, sal al gusto. Y tapamos para que hierva todo eso. Miren, después que esto ya hirvió unos minutitos, de 8 a 10 minutitos, no es necesario que se cosa tanto, pues ya así semicrudo o semicocido, depende cuál sea la referencia, así ya vamos a apagar la olla y todo esto lo vamos a ir moliendo en nuestra licuadora. Entonces
Los chiles le vamos a quitar la cola. Le vamos a echar de ese caldito. Cilantro igual le voy a echar la mitad. Tapamos bien. Y licuamos. Y ahora vamos a colar. Con una coladera nos ayudamos y vamos a colar nuestra salsa. Miren qué verdecita. Miren, ya tengo todo listo aquí. Ya puse otra olla interna. Vamos a prender la Ninja Foodi y en función elegimos Sear Sauté en High. Vamos a darle una salteada a la carne. La vamos a sazonar un poco con esta sal condimentada al gusto. Recuerden que ya le echamos sal también a la salsa, no nos vayamos a pasar. Pero como lleva papas, entonces la papa también roba un poco la sal. Y vamos a echarle un chorrito de aceite vegetal. Ahí está. Y vamos a esperar que selle. Miren, cuando ya la carne prácticamente selló, ¿ven? Ahí vamos a echar las verduras que picamos en trozos toscos, trozos grandes, tanto la cebolla, en este caso ocupé media nada más, porque si era muy grande, y el pimiento también lo piqué en trozos así grandotes. Miren. Vamos a echarlo ahí también. Y cuando ya salteó unos 5 minutos, entonces vamos a echar la salsa que hicimos y que colamos, la salsa verde. Y como yo lo quiero bien aguadito, todavía le voy a echar 2 tazas de agua. Ustedes pueden omitirlo, pero yo lo quiero bien aguadito. Le echamos el comino que molcajeteé, o sea que molí, trituré. Y la sal la corrijo hasta el final. En este momento vamos a usar la tapa de cocción express. Colocamos nuestra tapa. Cerramos la válvula debe estar en seal. Vamos a elegir en función pressure, o sea presión. Está bien en high. Y en tiempo le vamos a poner 1 hora. Ahí está, 1 hora. Miren, ya pasó la hora de presión. Vamos a apagar la olla y vamos a forzar la válvula para sacar el aire. Una vez que ya salió toda la presión y que bajó el pistón o segunda válvula, ya con seguridad podemos abrir nuestra olla. Y miren, así está nuestro guiso, bien aguadito, bien rico como para comerse en caldo. Yo voy a aprovechar en este momento para corregir acidez con media cucharadita de carbonato. Y en la función Sear Sauté
lo voy a dejar hervir un poco. Vamos a esperar a que la espuma baje para que no se nos tire. Ponemos la función Sear Sauté en High y dejamos que gaste un poquito. Y miren, después de unos 10 minutitos, así ya está. Ya lo voy a apagar porque yo quiero aprovechar este jugo. Quería hacerlo así como un caldillo, algo bien rico, como una carne en su jugo. Miren qué sabroso. Eso le echan frijoles rojos, frijol colorado y es carne en su jugo. Miren qué cosa más deliciosa. Vamos a apagar, vamos a esperar que repose un poco y preparar para emplatar. Y bien amigos, miren, después que ya reposó un poquito, miren qué pinta tiene esto. Entonces, como les digo, esto lo pueden servir así como un caldito. Miren, chequen. Con sus verduras, sus papas y su juguito. Lo pueden servir así como una carne en su jugo. Miren qué rico se ve. O lo pueden acompañar con alguna guarnición, que en este caso va a ser arroz. Arroz con gris o moros y cristianos, que hicimos aquí en Casa Rey, y que si quieren saber la receta, en nuestro canal tenemos 2 versiones del con gris que pueden ustedes también replicar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escurrir un poco y serviríamos así. Miren. ¿Ven? Chequen qué rico guisado. Miren qué padre. Y estas son 2 maneras en las que podemos comer nuestro platillo. Y bien, llegó la hora de probar. Voy a probar primero así, miren, como caldo. Miren la papa, la verdura, todo está bien blandito. Muy bien de sabor. No pica mucho. Miren la carne, vamos a ver. Se deshace. Bien rica. La verdad, así como caldo se disfruta muchísimo. Rico, rico, rico. Pero yo soy muy de arroz. Entonces voy a probar ahora esta presentación acompañado de este rico con gris bien desgranadito. Miren qué rico. Y vamos a ver. Definitivamente así también se disfruta mucho. Ay, qué delicia. Delicioso, blandito todo, sabores ligeros, aunque se siente muy bien cómo se conjugan ahí los sabores, cómo se armonizan. Esto es una delicia, todo bien blandito. Esta olla ablanda pero no desbarata. Miren qué rico está todo. Tienen que probar esto. Qué maravilla. Esto es carne de res con papa y verduritas en salsa verde en la olla Ninja Foodie. Buen provecho.